Mora. Buenas tardes, profe. Aquí estamos. Hola, Raúl. Buenas tardes a todos. Iniciamos otra semana más, lunes. Híjoles, cómo se va el tiempo que vuela. Entonces, pues bueno, ¿qué le hacemos, verdad? El tiempo avanza. Por un lado, uno dice que bueno, pero por otro lado, que se detenga el tiempo, ¿no? En fin. Bueno, pues me da gusto nuevamente estar otra vez con ustedes una semana más. Una semana ya de término de mes de noviembre e inicio de un siguiente mes. Y con esto cerramos prácticamente el año. Bien, les reitero una disculpa por mi tardanza, pero aquí ya estamos con ustedes. Vamos a empezar a presentar. Nos quedamos en un ejercicio que más adelantito nos damos la oportunidad de hacerlos a capela. Bien, si no hay ningún problema con mi micrófono, con mi audio, pues sigo adelante. Entonces, cualquier duda, chicos, con toda confianza, por favor, no sean malitos. Les encargo. Entonces, yo lo comentaba la vez pasada. Entonces, cualquier parámetro que ustedes quieran determinar, si se observan, el mecanismo es muy similar, si no es que igual, en todos los parámetros, excepto el de transmisión directa y el de inversa. Hacemos un pequeño truco, por así decirlo, o es recíproco a los parámetros Z, Y, H y G. De ahí en fuera, chicos, el mecanismo no hay pierde. Entonces, habíamos aprovechado la vez pasada y que no he actualizado, también voy a actualizar el claro en un ratito más, los 4 parámetros H. Entonces, yo mismo les decía que es a mí lo que me pasa. Cuando no te sabes el parámetro, por ejemplo, la relación del parámetro H11, voltaje 1 entre la corriente 1, cuando el voltaje 2 es igual, yo por lo regular escribo las ecuaciones de comportamiento como estas que estoy señalando. Estas que estoy aquí señalando, joven. Estas. Y en función de estas ecuaciones de comportamiento que pudieran ir en un formulario, ya haces el despeje. ¿Vale? Recuerda que son 6 parámetros. Y yo en lo personal, nada más me acuerdo de los 2 primeros, Z y Y, porque son los más sencillitos, ¿no? Ah, pero no me preguntes de transmisión B, no me preguntes de transmisión B inversa, ¿no? Porque se me olvida. Entonces, lo que hago es acordarme de estas ecuaciones. Y de alguna forma son las que me grabo más. La ecuación de comportamiento que la misma fórmula ya despejada. Yo lo que les decía, yo no me la sé la fórmula, pero bueno, la ecuación sí, y de ahí la despejo. Entonces, la vez pasada habíamos determinado los parámetros H11, H21, H12 y H22. ¿Y qué observábamos? Recuerden que la táctica es esta que estoy señalando, es excitar, ¿verdad? Y el otro es calcular. Así llévensela. Después tendremos que abordar cómo queda el circuito cuando el voltaje 2 es igual a 0. Y ya, dependiendo de la característica del circuito, no, que es una malla, no, que son 2 mallas, no, que aplico divisor de voltaje, no, que aplico divisor de corriente. Ya es el análisis que tú vas a involucrar. Ahora, no se te olvide que H11, voltaje entre corriente, te da una relación resistiva. En el caso de H21, amper entre amper, te queda adimensional, no tiene unidades. Lo mismo el H12, no tiene unidades porque es vol entre vol. Ahora, quiero que observes que son de signo contrario. El H21 es de signo contrario al 12. Este es negativo y este es positivo.
Eso es lo que también cambia con los parámetros híbridos. Y por otro lado, el H22 es una relación corriente-voltaje, lo cual te da una admitancia. Y esa admitancia está dada en MOS o en Siemens. Y esos son los 4 parámetros. Déjenme ver, querían entrar. Híbridos. Perfecto. Bueno, como ustedes pueden saber, también está representado por un circuito equivalente. Aquí va H11, que vale 3.714. Aquí tenemos, recuerda que cuando escribimos dibujamos una fuente, es el símbolo de una fuente de voltaje, pero está en un rombo, no en un círculo. Esto quiere decir que es una fuente aparente, que no es una fuente real. Depende, por ejemplo, del voltaje. Es una fuente controlada por voltaje. Y acá tenemos una fuente controlada por corriente. Depende del parámetro, miren, H21, acá depende de H12. Y por otro lado, el H22 se pone en paralelo a la salida. Y esa es una representación que bien se puede ocupar o también como uno guste o no ocuparlo. Para eso son los circuitos equivalentes. Algunas ocasiones nos permiten hacer el análisis más sencillo utilizando un circuito equivalente. Por ejemplo, es un supuesto, se parece, por ejemplo, este circuito equivalente al de un amplificador. Por ejemplo. Bien, tenemos otro séptimo ejercicio. Pero aquí vamos a hacer algo, permítanme, ya. Interesante. Voy a obtener los parámetros Z y Y de los parámetros H. Qué interesante, ¿no? Entonces, para no hacer cálculos, o más bien análisis de un circuito, solamente haríamos cálculos por fórmula. Por un lado, jóvenes, tenemos la ecuación de comportamiento. Voltaje 1 es igual, aquí va H11, voltaje 1, más H12, voltaje 2. Y este sería H21, voltaje 1, más H22, voltaje 2. Ya tenemos los parámetros híbridos H11, H12, H21 y H22. Ahí están los 4. Son sus valores. Esto lo acabamos de hacer en el sexto ejercicio. Pero me dicen que obtenga los parámetros Z y Y a partir de los H. Entonces, revisan la tabla de conversión de parámetros. Y aquí ya tengo las formulitas. Extraigo las fórmulas de la tabla. Por ejemplo, de H, revisan. De H a Z. Z11 lo voy a calcular como el delta de H entre H22. El delta de H, ¿cómo lo calcula, prof? Es un determinante que multiplica H11 por H22. Ese es este determinante, mire. El que estoy trazando, escribiendo. Más que no lo vemos así. Ya lo vemos multiplicado. H11, H22, producto cruzado, y luego H12 por H21 menos del determinante. Sustituye los valores de las H, ya los tenemos, ¿no? H11 vale 3.714 por H22, 0.143. Aquí está este producto, menos del determinante por H12, nuevamente por
menos 0.751. 571, perdón. El resultado te va a dar 0.857 milésimos. Perfecto. Entonces, para calcular H11, como depende del determinante de los parámetros, ya lo tienes, sustituye 0.857 entre 0.143. Y miren, ya redondeado, nos da 6 ohm. H12 se calcula de un cociente de H12 entre H22. 0.57 entre 0.143 te va a dar 4. El otro parámetro, H21 menos H21 entre H22. Como el H21 es negativo, pero por este menos se hace más, 0.571 entre 0.143, tienes el empate. Recuerda que Z12 y Z21 valen 4. Es el mismo. Solo con los parámetros H y G hay una inversión de signo. ¿Vale, chicos? Y por último, Z22, que es 1 entre H22. O el recíproco de H22. 1 entre 0.143 me da 7 ohm. Muy bien. Ahí es aplicando la tabla de conversión. Y son puras fórmulas. No hay un análisis como tal. Es válido el formulazo. Es válido. Y más cuando te lo piden, ¿no? Ahora vamos a hacer otro parámetro. De H a Y. Ya contamos con los parámetros H. Entonces buscamos en nuestra tabla de conversión de parámetros cómo se calcula Y11. Y entonces yo extraje o extraigo las fórmulas. 1 entre H11. ¿Cuánto da? No, pues 1 entre H11, que vale 3.714, te va a dar 0.27. ¿Vamos bien? Ese se calcula H11. Bueno, más bien Y11 a través de H11. Y las fórmulas son muy similares, fíjense. ¿Sí? Por ejemplo, Z22 es un recíproco de H22. Y Y11 es un recíproco de H11. ¿Sí observan? Ok. Ahora, seguimos. Y12 es igual a menos H12 entre H11. Recuerda que ya tenemos H12 menos H12 vale puntos, acá lo puedes ver, 0.571 entre H11, 3.714. Realizas el cociente y te va a dar menos 0.15 ohmos. Y21 es el cociente de H21 entre H11. Sustituyes valores y te va a dar menos 0.15. ¿Qué observas? Que Y12 y Y21 son iguales. Y el signo es igual, ¿eh? O sea, para que no ocurre lo mismo con el parámetro G, por ejemplo. Y H. Ok. Entonces, estos son iguales. Y por último, Y22. Delta H entre H11. El delta H ya está calculado, jóvenes, aquí abajo. Y lo divides entre 3.714. Te va a dar 0.23 mos. Y de esta forma calculamos los 4 parámetros Y a partir de los H. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Pues bueno, y así se ocupa la fórmula. Pues
las fórmulas de la tabla de conversión de parámetros. Ahora, quiero aclarar una cosa. Recuerden que fue de H a Z, de H a Y, y aquí están las fórmulas. Estas fórmulas las retomé de la tabla. Pero quiero que observen algo, porque no se me vayan con la finta. ¿Cuál, prof? No sé si tengan alguna duda, pero si alguien me preguntara, oiga, prof, sí, yo puedo calcular Y11 es igual a 1 entre Z1, 1. La pregunta sería esa. ¿Es igual? Porque mire, de esta forma ya no ocuparíamos los parámetros H para calcular Y11, por ejemplo. Yo puedo hacer el recíproco de la impedancia y entonces obtener la admitancia, prof. Y11 pues debe de corresponder con Z11, 11, ¿no? Entonces yo les invito a que hagan el cociente de un séptimo y 1 entre 7, por ejemplo, te va a dar punto 14 y 26 y tanto. Pregunto, ¿se parece? No, prof, no, no se parece. Entonces tengan mucho cuidado. Esto hay que aclararlo porque aparentemente sí es correcto. El concepto de impedancia es 1 entre Y, es correcto. Este concepto es igual. Y es igual a 1 entre Z. Son recíprocos. Pero fíjense que en los parámetros, no, no, porque el circuito es diferente. Ejemplo, este Z11, jóvenes, se calculó con las terminales abiertas. Este es un parámetro a circuito abierto. Y Y es un parámetro a corto. Esa relación que aparentemente, sí, obtengo Z11, dejo las terminales abiertas, bla, 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 bla. También Y11 y Y que quieras. Pongo las terminales de entrada, de salida, en corto y ya tengo el valor. Pero aquí no aplica, ojo, mucho ojo, chicos. Aquí no aplica eso del recíproco, porque son parámetros diferentes. Aquí no entra este concepto. No se me vayan con la finta. Se los pregunto porque llego a hacer chanfle. Fíjense lo que dije. Llego a hacer un chanfle en el examen. ¿Cómo que un chanfle? Sí, fíjense. El alumno se acuerda, o ustedes saben, que la impedancia es el inverso de la admitancia. Perfecto. Y entonces, hagan de cuenta que pongo un reactivo y les pido, calcule Z11, calcule Y11. Y el otro, ¿no? Y invento. Y el parámetro va. Y eso es todo. Sale adelante. Entonces, el alumno o los alumnos calculan los parámetros. Muy bien. Los de impedancia. Bueno, en este caso nada más estoy pidiendo Z11. Vamos a suponer que tiene el circuito, pum, pum, hace sus cálculos, listo. Y dice, ahora me toca calcular Y11. Pero se acuerda de este concepto. Y entonces dice, Y11 es igual a 1 entre Z1. El profe me dio un bombón. Este es un circuito, este es un problema regalado. No se fijó el prof o lo dio regalado el parámetro Y porque nada más saco el inverso de Z11 y ya la hice. Yo no sé por qué puse Z1 igual a un 7. Es un sexto. Dejen corrijo. Dejen corrijo. No es un séptimo, es un sexto. Ahorita me estoy dando cuenta. Porque Z11 vale 6. Me fui con la finta de 7. Entonces déjenme corrijo. ¿Está bien? No me dijeron nada. Este es un 6. Perdón. Ahí corríjanme, chicos. Ok.
este es un sexto. Y esto no me da 0.16. 6, 6, 6. Se sigue. Mantiza, ¿no? Aquí habría una mantiza. Ya. Entonces, no da, jóvenes. No da. Pero yo no sé si sacan este concepto y lo aplican y pelas. No hagan esto. Por eso es bien importante que dije, ahorita que calcule los parámetros, Z, y así con los demás, ¿eh? No se vayan con la finta de que son recíprocos. No se vayan con esa finta. De verdad, se los encargo mucho. Más de un chavo, perdón que lo diga, ¿eh? Se va con la finta, ¿eh? Feo, 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 feo. Y esto es como un pequeño, a ver, un cáliz. A ver si el alumno sabe. Le voy a preguntar con una pequeña trampa. Si el alumno lo obtuvo como un recíproco de Z11 o como el inverso, la verdad ya falló. Cayó en la trampa. Quien no, pues ni modo, va a tener que hacer el cálculo del circuito, el análisis del circuito, perdón. Pero no, eso es lo que yo quiero llegar al punto. No hagan eso. No es un recíproco, de verdad. Y esto pasa. Son pequeños toritos. A ver si el alumno le sabe. Él tiene que plantear el circuito, poner las terminales en corto donde le indique, en este caso a la salida, porque es Y11, y haga su análisis. Pero no se me vaya con la finta de que es un recíproco. Les encargo muchísimo. De verdad, no me gusta ventilar, pero no estaría mal también, ¿eh? Ahora que venga el examen, a ver, chavos, sin decirnos, ¿qué les dije? ¿Qué, prof? ¿Qué les dije? Que no obtuvieran como recíproco el Y11, por ejemplo. Se los dije. Y miren, aquí hay chavos, 2, 3 chavos, que se fueron con esa finta. Ok. Entonces, les encargo muchísimo. No son recíprocos. Aquí se rompe esa regla. Pues sí, prof, es que es Z11, pues yo calculo Y11. No como recíproco. No. Mejor, si quieres, ocupa las fórmulas de la tabla de conversión. Si quieres, de Z a Y, pero no hagas un recíproco. Así de como lo muestro. Tengan cuidado. Les encargo muchísimo. Porque llega a pasar. Por eso se los comento. Llega a pasar y es importante que aquí los alumnos no confundan los parámetros. Y, los H's, perdón, los Z's y Y's no son recíprocos. Son parámetros diferentes. Mucho cuidado, jóvenes. Bueno, creo que pues no lo pide el ejercicio, pero aquí está el circuito equivalente tipo T. Por ejemplo, aquí llegamos a 2, 4 y 3. 6 menos 4, 2, 7 menos 4, 3, 4, y la fuente se va. Y observen, fíjense cómo este es mi circuito T, y vean, es el circuito original, prof. ¿Ven? Porque son impedancias, son resistencias, y lo que obtuviste son los parámetros Z. Ahí está. Vean el equivalente tipo pi. Aquí está la estructura tipo pi, es esta y esta otra. Aquí iría Y11, punto 12, Y22, punto 27 más menos punto 15, punto 08, y este se va. Este es el caso de ponerlos como recíproco, como tipo pi. Ojo, así te quedaría la conversión tipo pi. Basta conseguir las fórmulas. Muy bien. Esto es por si se ocupan. Ok. Aquí tenemos otro ejercicio, el 8.
Aquí invitamos otro nuevo más, el G21 y el A, y bueno, el H11. Entonces, jóvenes, aquí les muestro un ejercicio en donde te piden 3 parámetros diferentes. Y no sé si lo comenté, pero si no lo vuelvo a comentar. Este tipo de ejercicios son muy comunes en el ETS. Comunes, son comunes, son frecuentes, pues. Seguramente les ponen un ejercicio como este y les piden calcular. Por lo regular, les pedimos que calculen parámetros diferentes. Aquí te están preguntando por el H11, G21 y el A. Aquí me va a interesar cómo voy a calcular el parámetro A, pero bueno, hoy estamos para allá. Entonces, no se les olvide, aquí tenemos la entrada, tu circuito te debe indicar la entrada y quién es la salida. Tenemos una resistencia y un capacitor en serie. Tenemos una resistencia y una bobina en paralelo. Y tenemos una resistencia, pues paralelo a las terminales. 2. Ahora, observa la parte imaginaria del capacitor. Negativa, ¿verdad? Observa la parte imaginaria de la bobina. Positiva. Son impedancias, jóvenes. Impedancia del capacitor, impedancia de la bobina. Entonces, te das cuenta que este ejercicio son puras impedancias. Ok. Aquí te pongo la fórmula para calcular el parámetro H11. Te repito, a mí se me olvida. Yo mejor prefiero poner la ecuación de comportamiento y hago el despeje. Aquí ya te pongo la fórmula. H11 es una relación de voltaje entre corriente. Cuando el voltaje 2 es igual a 0. Sus unidades, jóvenes, van a ser ohm. Ok. Ahora, ¿qué hacemos? Este denominador, que es la corriente 1, es el dato o la variable que excita a tu circuito. Y voltaje 1 es el que requieres calcular. Calcular y excitar. No se te olvide esa reglita. Ahora, ubica que la corriente 1 siempre es la entrada. Solo aquí haber puesto una corriente 1 más, aquí por ejemplo, pero este es con el que excitas. Recuerda que la corriente 1 va a la entrada. Por eso, por esta razón, ustedes van a observar una fuente de corriente que está energizando a tu circuito a través de las terminales de entrada. Y por otro lado, te pide que calcules el voltaje 1, que es el voltaje entre la terminal 1 y base 1. Ojo, cuando el voltaje 2 es 0. ¿Te acuerdas que en la terminal 2 el voltaje 2 es igual del nodo, o viene más bien del nodo independiente 2 al nodo base? Aquí te estoy señalando la caída de voltaje, pero esa caída de voltaje es 0. Por lo tanto, pones un corto entre la terminal 2 y 2 base. Y listo. Tal y como lo observas aquí, está el corto, eliminando el voltaje 2. Perfecto. Ojo, si en ese corto tú observas que hay elementos en paralelo al corto o bien a la terminal 2 y 2 de referencia, jóvenes, se chuta la resistencia de 4 ohm. Ojo, tengan cuidado, se la lleva, está en paralelo, se lleva la resistencia. Únicamente me quedo con este par de impedancias. Aquí voy a conjuntar esta y esta impedancia y le voy a llamar impedancia equivalente 2. 5 y J, que están en paralelo, le voy a llamar Z equivalente 1. Como puedes ver aquí, 5 por J entre 5 más J. Esta es la fórmula FIFI que estoy utilizando para obtener la impedancia equivalente. 5 por J te da 5J entre 5 más J. Hago el cociente
de estos números complejos y tengo 0.19 más 0.96J. Listo. Y por otro lado, solamente como tengo estas dos impedancias en serie, a diferencia de acá, que estaban en paralelo, se suman 1 menos 2. Perfecto. ¿Y cuál es la idea, profe? La idea es simplificar el circuito a la fuente, que está conectada a la terminal 1 y a la base 1, y yo voy a reducir todas esas impedancias en un cajón que le voy a llamar impedancia total. Y entonces, como tengo corriente 1 y tengo una impedancia, puedo calcular el voltaje 1. Y ese es el que se me pide. Como pueden ver aquí, voy a calcular la Z total. Pero ¿cómo la calcula, prof? Como está este corto, pues este par de elementos que ya están agrupados en un cajón, los puedes recorrer para formar algo así. Por ejemplo, esta es la corriente que excita, la corriente 1. ¿Qué te parece si pongo así las impedancias? Esta es la impedancia equivalente 2. Y esta la reacomodaría, ¿no? Quedando algo así. Z equivalente 1. ¿Qué observas? Que las Z equivalentes 1 y 2 están en paralelo. Por esa razón, resuelvo producto entre suma. Sustituyo los valores de Z equivalente 1, 0.19 más 0.96J. Esos dos términos van a multiplicar a 1 menos 2J, como lo puedes ver aquí. Y por otro lado, se van a sumar 0.19 más 0.96J más 1 menos 2J. Al hacer el cociente de estos números complejos que salen, al multiplicar y sumar números complejos, llego que la impedancia total, o más bien, obtenemos que la impedancia total es 0.76 más 1.15J. Ohm. Y jóvenes, por la ley de Ohm, Victoria es igual a reina de Inglaterra, pero esa reina es una impedancia. Sustituyes la impedancia total por lo que vale. B1 es igual a 0.76 más 1.15J por la corriente 1. Recuerda que es la ley de Ohm. Ya que tienes el voltaje 1, pues sustituye en la ecuación, Miriam, de comportamiento. Ok, prof. Y entonces no te preocupes porque, oiga, pero la corriente 1 es una incógnita. Se elimina al sustituirlo en la fórmula. Por lo tanto, H11 es 0.76 más 1.15J. Ohm, jóvenes. ¿Ven? Este es el parámetro H11. ¿Se observa? Entonces, el mecanismo es el mismo que los demás parámetros. Perfecto. Ahora vamos con el G21. Para ello, pues, checamos la fórmula para calcular dicho parámetro. Ahora tenemos un nuevo parámetro que vamos a calcular, el G21. Y jóvenes, no es necesario ver los 4 parámetros para ya dar por hecho, ¿verdad? De que no hemos visto los parámetros H. Con que veamos 1 o 2 parámetros G, miren, es el mismo mecanismo para los parámetros G11, G21, G12 o G22. ¿Vale? Ok. Entonces, ponemos la fórmula para calcular G21 y me doy cuenta que es una relación voltaje 2 entre voltaje 1. Vol entre vol se van. Quiere decir que este parámetro no tiene unidad cuando la corriente 2 es igual a 0. Entonces, arma tu circuito. El circuito ya lo tienes, pero ahora caracterízalo de acuerdo al parámetro. Caracterízalo. ¿Cómo, prof? Ahí te va. ¿Ya tienes el circuito original? No, pues que sí. Caracterizar me refiero a que revises cómo vas a calcular este parámetro. Por ejemplo, veo que el denominador se encuentra la variable que va a excitar
B1. Y en el numerador, lo que yo voy a calcular. Vamos a calcular. Entonces, caracterizar mi circuito es, en la terminal 1, poner la fuente de voltaje, que vale 1. Es eso. Otro, poner la incógnita que requiero calcular. Y después, plantear que la corriente 2 es igual a 0. Quiere decir que las terminales deben quedar abiertas. Perfecto. ¿Vamos bien? Muy bien. Ahora, quiero que observen, ya una vez que caracterizas tu circuito, pues ahora sí, vamos a prepararnos para ver cómo le hacemos para calcular voltaje 2. Puede venir una ley de Ohm, puede venir un divisor de voltaje, un método de mallas, no sé. Aquí yo veo un método de mallas muy así como que no, está más rápido otro método que mallas. Pero bueno, veamos cómo lo analizamos. Entonces su servidor lo revisa de esta forma. Me doy cuenta que este voltaje 1 genera una caída de voltaje. Y esta caída de voltaje, jóvenes, se visualiza aquí. ¿Pero por qué, prof? Porque estos dos elementos están en paralelo. Quiere decir que entonces, hasta acá está, digámoslo así, B1 hasta acá está. Como si la fuente estuviera hasta acá. Y esto, la resistencia del capacitor, es válido pasarlo para acá. Lo quitas de aquí, lo puedes pasar para acá. Al fin está en paralelo. Como tú gustes. ¿No quieres modificar el circuito? No lo modifiquemos, pero hagamos ver que estos dos elementos que están en serie están en paralelo a la fuente. Y entonces esta fuente, pues prácticamente se ve hasta acá. Es el mismo voltaje. ¿Qué observan? Que este elemento, si yo lo mantengo como un cajón, pues está en serie a 4 ohm. Una fuente de voltaje, porque la puedo acercar hasta acá, que está conectado a dos impedancias, o una impedancia y una resistencia en serie, chicos, tiene la configuración ideal para determinar por divisor de voltaje el voltaje 2. ¿Ok? Entonces, Z equivalente 1 ya lo habíamos calculado por medio de la fórmula FIFI, producto entre suma 5 por J entre 5 más J. 5J entre 5 más J me da este número complejo, 0.19 más 0.96J. Ahí, deténlo. Ahora vamos a calcular el voltaje 2 por medio de un divisor de voltaje. Voy a subir mi pantalla. Sería el voltaje. ¿Quién es? Voltaje 1. Recuerda que no tiene valor. No se le pone algún valor. Voltaje 1 por la resistencia de 4 ohms, puesto que a través de esa resistencia yo voy a conocer el voltaje 2. El voltaje 2, que va de la terminal 2 a la base, se determina por la resistencia de 4 ohms porque también está conectada a la terminal 2 y a la 2 base. Quiere decir que está paralelo a las terminales. Y entonces ese caída de voltaje que yo calcule en 4 ohms, pues va a ser paralelo al voltaje 2. Ay, perdón. Pensé que había trazado. Va a ser paralelo a este voltaje. Así que el voltaje 2 se obtiene a través de la resistencia 4. Por eso se multiplica voltaje 1 por la resistencia 4, ya que ahí es donde yo quiero conocer el voltaje, entre la suma de las impedancias que participan en la división de voltaje. 4 más este equivalente. No, ya no lo veas como un paralelo, velo como un cajón que está en serie a 4 ohm. Perfecto. Sustituyes 4 por B1, pues te queda 4 veces B1 entre 4 más 0.19 más 0.96J. Aquí ya estoy sustituyendo, ¿verdad? Y pues aquí la parte real queda como 4.19 más 0.96. Aquí todavía está separado.
Pero aquí ya nos animamos a hacer el cociente de 4 entre 4 más punto 19 más punto 96J. Y nos da ese cociente un número complejo, punto 90 menos punto 20J, por el voltaje 1. Recuerda que está en función del voltaje 1. Perfecto. ¿Ya? Prácticamente ya terminaste el ejercicio. ¿Qué es lo que sigue? Sustituir el voltaje que acabas de calcular. ¿En dónde? En la relación de voltajes para obtener el parámetro G, G21. Oiga, pero veo que el voltaje 2 está en función del voltaje 1. No te preocupes, porque al sustituirlo en la fórmula de comportamiento para obtener el parámetro G, ¿qué te crees? Los voltajes se eliminan. ¿No acaso estás dividiendo entre el voltaje 1 y no acaso el voltaje 2 depende del voltaje 1? Se eliminan. Y entonces, quedas 1, te queda como punto 90 menos punto 20J. Quiero que notes algo. ¿Cuál, prof? Que no tiene unidad, es adimensional. No tiene unidades. Si en este reactivo me llegaran a pedir G12, jóvenes, sería el mismo valor, pero con signo contrario. También con los parámetros G pasa eso, al igual que los H. ¿Sí? Entonces, no se les pase. Les encargo muchísimo. A ver, permítanme, déjenme, lo ponemos aquí. Porque no calculé el G2, el 1-2, ¿no? A lo mejor lo voy a hacer más adelante, para que ustedes lo chequen. Miren, esto es correcto. Esto es correcto. Esto es correcto, pero de signo contrario, ¿eh? Y lo mismo con estos parámetros. Vamos a suponer G2. Si este hubiera sido negativo, ¿verdad? Este lo hace positivo. ¿Vale? Son de signo contrario. ¿Ok? Nada más es esta observación que quiero hacerles. La magnitud te debe dar la misma. Eso que ni qué. Pero en el caso de los H y G hay una inversión de signo. Nada más. En los Z y en los Y no pasa eso. Ok. Y vamos con un parámetro. Ah, caray. Interesantísimo. Aparentemente da cosa calcular este parámetro, porque, ay, profesor, como que ya le agarré la onda al Z, al Y, al H más o menos, al G, pero no me ponga de los parámetros a inverse. Como que no le entendí, prof. No se preocupe. Ahora, ojo, algo bien interesante, porque al fin de cuentas vamos a tener que trabajar para los 6 parámetros. A ver, vamos a ver. ¿Se acuerdan que en los parámetros venía trabajándolo? H. Y acá puse abajo una nota. Pero los H, los G, que ahorita estoy trabajando en este ejercicio, ¿qué observaron? Que el denominador excita y numerador calcula. Ok, perfecto. Eso va a ocurrir con los parámetros Z, Y, H y G. Con los parámetros de transmisión directo e indirecto, no, es al revés. En este ejercicio van a observar que aquí ahora se invierte en los papeles. Voy a calcular. Y aquí voy a energizar o excitar. Eso es todo lo que tienen que hacer. Todo lo que tienen que hacer. Nada más. Es todo lo que tienen que hacer. No hay pierde. No hay pierde, chicos. Hay compañeros, profesores, que esto, bueno, según, para no hacer los bolas, lo ponen así. Ah, perdón. Fíjense.
Lo ponen así. También he visto libros que lo hacen así. ¿Y qué hacen? Ah, pues es que este excita, prof, y este calcula. Y entonces se generaliza para Z, Y, H, G, parámetros directos e inversos. Este es directo, perdón, e indirectos, por ejemplo. Entonces, algunos libros, y por qué no, compañeros míos, lo hacen así. Uno entra, excita, calcula, y ya que tienes esa relación, sacas el inverso y ya tienes A. Yo no hago eso, de esto. Yo le digo al alumno, se invierte. Y sí, sí me entienden, yo he visto que sí le agarran la onda. Es cuestión de que lo vean con otro profe y vean que algunos, no todos, hacen esto. De hecho, hay libros que lo explican así, como un recíproco, para no perder el mecanismo, ¿no? De que el denominador siempre debe de excitar y el numerador debe de calcularse. Entonces, yo como no lo hago así, yo mejor me acomodé y creo que me dio buen resultado, porque al fin de cuentas, yo me acomodo y luego lo ploteo, lo sondeo, más que ploteo, lo sondeo con los alumnos. Y ya los alumnos son los que, sí, 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 le entendieron de esa forma. Entonces, recalco, para, para los parámetros de transmisión directa e indirecta, chicos, es al revés. Y vean que no hay pierde, no se equivoquen. ¿Vale? Nada más esa es la única excepción. Con A, los parámetros de transmisión A, B, C, D, y A', B', C' y D'. Nada más. Entonces, veamos cómo vamos a calcular este parámetro, ya sin mayor preámbulo, ¿verdad? Entonces, como les venía platicando, diciendo, el voltaje 2, ahora que está en el denominador, va a ser el dato que voy a calcular. Y el voltaje 1 es la variable que va a excitar. Entonces, ya saben la ubicación del voltaje 1, ¿no? El voltaje 1 va en las terminales 1 de entrada, ¿no? Aquí está, la estoy marcando, y aquí está la otra entrada. Vean, perfecto. Ahí estoy colocando el voltaje 1. Recuerda que es al revés, ¿eh? Excita. No te me quedes ahí con la finta. Y ahora voy a calcular el voltaje 2. Acá dibujo el voltaje 2. ¿Ya? Ahora, permite. ¿Cómo le va a hacer, prof? Ahí te va la parte interesante. Ven que el parámetro A de transmisión va así. Llega la corriente 1 y aquí pones el voltaje 1. ¿Se acuerdan que le llamábamos caracterizar la estructura? O bueno, sí está bien. Bueno, ahora el parámetro de transmisión directa, en vez de que la corriente 2 originalmente fuera así, esto lo ocupa, esto que estoy escribiendo en color azul, esta forma de parametrizar el circuito con sus corrientes y sus voltajes, ¿verdad? Sus sentidos, sus caídas. Esto aplica para los parámetros Z, para los parámetros Y, para los parámetros G y para los parámetros G y H, perdón. Esta configuración. Pero nada más veo, por ejemplo, los de transmisión directa, cambia la dirección, como la que se ve ya dibujada. Oiga, prof, y si fuera inverso, el inverso lo hace, pero de sentido contrario. Es decir, aquí la corriente 2 entra, pero la corriente 1 pelas, le cambio el sentido y te pongo corriente menos 1, menos I1. Ok, bueno, pero no es nuestro caso el parámetro de transmisión inverso. Perfecto. Porque quiero que se entienda esta parte. Bien, entonces, bueno, afortunadamente no interviene pues alguna corriente como la corriente 1 para calcular. Es una relación de voltajes. Entonces el parámetro de alguna forma se calcula más sencillito. Fíjense, voy a calcular el voltaje 2.
Pero el joven es, el voltaje 1 aquí se ve. Sí, cierto, prof. Estos dos elementos, llamado cajón de impedancia, está en paralelo al voltaje 1. Entonces, ese cajón tiene el mismo voltaje 1. ¿Vale? Aquí estaría el voltaje. Ah, perdón. Este sería el voltaje. ¿Se acuerdan? ¿De qué, prof? Hace rato hicimos algo similar. Ah, caray. Miren, voltaje 2, voltaje 1. Con el parámetro G. Entonces ya tienes un dato. A ver, prof. ¿Dónde quiero conocer el voltaje? No, pues que en las terminales 2 y 2 base. Y hay un elemento que está en paralelo a esas terminales y te sirve ese elemento para poder determinar la caída de voltaje de ese elemento y sea la caída de voltaje B2. Entonces, conociendo el voltaje en la resistencia de 4, es el voltaje 2. ¿Te acuerdan del divisor de voltaje? Que sería el voltaje 2 va a ser igual al voltaje que entra por donde deseo conocer el voltaje, que es 4, entre 4 más este equivalente. Sí, cierto, prof. Y ese equivalente es punto 19, aquí está, punto 19 más punto 96J, más punto 19 más punto 96J. Vean la fórmula, es igual, 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 igual. Entonces, el voltaje 2 va a ser a punto 90 menos punto 20J por el voltaje 1. Entonces, prácticamente copié el dato. Ah, sí, cierto, profesor. De hecho, es lo mismo, prof. Excita, calcule, mire. Así es. Excita, calcula. Sí, cierto. Sí, observan. Vientos. Entonces el voltaje 2 es el que ocupo. Bien. Pero para determinar el parámetro, aquí es donde cambia. ¿Por qué, profesor? Ah, porque voltaje 1 no fue el que calculaste, es verdad. Al contrario, fue el que excitaste. ¿Y lo vas a dividir entre quién? Ah, sí, cierto. Entre voltaje 2. ¿Ok? Y te das cuenta que el voltaje 2 está en función del voltaje 1. Este voltaje con este otro voltaje se eliminan y te queda como 1.0500, perdón, 1.058 más 0.235J. Vean que el parámetro A no tiene unidad. Voltaje entre voltaje se elimina. También es eso, que vean qué unidades se les pone. Por eso reciben diferentes nombres, ¿no? Perfecto. Y con esto terminamos el parámetro A. Y jóvenes, es lo mismo para los demás parámetros de transmisión. La misma regla aplica. Y aquí les hago esta nota. Parámetros Z, Y, H y G, el cociente es excita, calcula. No hay pierde. Parámetros de transmisión directos. ¿Como cuáles, profesor? Los transmisión directos son A, B, C y D. Estos son los de transmisión directos. Y los inversos es A', B', C' y D'. Estos son los inversos o indirectos. En esos parámetros es al revés. Ahora denominador es calcular y numerador es excitar. Se invierte. Y jóvenes, no hay pierde, chicos. No hay pierde. Yo prefiero esto
que hacer uno entre A. Bueno, bueno, como yo lo explicaba, uno entre A, porque así invierten y nos seguimos con la misma regla. Pero ahí les dejo esto, ¿sí? Como ustedes gusten, ya lo comenté, ¿verdad? Otra cosa que comenté es de que no se me vayan con la finta. Esto es diferente. Por favor, le remarco, le recalco, le remarco, no sé, le encargo. Esto es diferente, no es igual. Se los digo por la experiencia, tanto en un ETS como un examen parcial, no son recíprocos. Los parámetros no son recíprocos. Tengan mucho cuidado. Este se calculó a circuito abierto, terminales abiertas. Este se calculó con terminales en corto. Es diferente, diferente, joven. Tengan cuidado. Y bueno, y ya para terminar esta parte, ¿verdad? Es al revés. Denominador excita, calcula, numerador, Z, Y, H y G. Parámetro de transmisión inversa y directa es al revés. Y no hay pierde, jóvenes. Y ustedes notaron que el trabajo, el análisis, jóvenes, es el mismo. Muy similar. Muy bien. No sé si tengan alguna duda o alguna queja. Así, por ejemplo, este, por ejemplo, este noveno ejercicio, no lo platico. Fíjense que también es típico, perdón que lo diga, no es que sea esté generando una situación como esta, pero es típico en un ETS, un ejercicio como esto. Y los pongo para que ustedes sepan por dónde le llegan los profesores cuando plantean un ETS. Como yo les dije, comúnmente les piden parámetros o les pedimos parámetros diferentes para que pues uno se dé cuenta de cómo lo maneja, como yo lo platicaba. A ver, les voy a poner un torito, que calculen Z11 y H11. Perdón, H11 no. Y11. A ver cómo le hace el show. Ojo, más de uno hace el recíproco. Tengan cuidado. Entonces, aquí me piden H21, G11 y otro parámetro de transmisión, el D. Veo una resistencia y una bobina en Henrys, milihenrys, ohm, otra resistencia en paralelo a una bobina, ohm y milihenrys. Veo un capacitor de 79, de 79.58 micros. Ese es un capacitor que está dado en farad. Pero ni está en impedancia ni está en admitancia. Yo te tengo, o el reactivo te tiene que proporcionar una frecuencia a fuerzas. ¿Para qué? Pues para que los transformes y los puedas sumar, multiplicar, restar, dividir, pasarlos a impedancia o admitancia, según sea el caso. Ustedes o uno ya decide para dónde conviene transformarlo, para admitancias o para impedancias. Por ejemplo, un vicio, y que creo que luego se los pasamos a ustedes, es que nos acostumbramos más a trabajar el concepto de impedancia que el de admitancia. Entonces, creo que en este reactivo no es la excepción. Voy a calcular la frecuencia angular llamada W o también omega en alfabeto griego minúscula. ¿Ok? Omega es igual a 2 pi f. Sustituyes la f por 1000 y tienes una omega de 6283.18 radianes sobre segundo. Perfecto. Y esto es lo que yo les decía, miren. ¿Cuál, prof? De que estoy muy mal acostumbrado a trabajar más impedancia que admitancia. Ah, pues es más fácil. Depende, es que va a depender de la estructura, ¿no? Estos, por ejemplo, están en paralelo.
Se acabó el tiempo. Ya terminamos casi. Sí, entonces, bueno, a mí en lo personal, los parámetros es un tema. Hay unos que son bien rudos. Por ejemplo, los de celosía son pesados, pero si le encontramos el modo, que luego les explico esos, lo resolvemos de una forma adecuada, pero no nos va a quitar de ser un poco complicado el trabajo de análisis. Pero de ahí en fuera, el tema se presta a que avancen muy bien. No le veo mucho la dificultad, a excepción de los de celosía. Pero pues ahí les explico una táctica para resolver eso. Entonces, jóvenes, me di a la tarea, o nos damos a la tarea, de utilizar la impedancia en una resistencia, la impedancia en una bobina, J omega L, y la impedancia en un capacitor, menos J1 sobre omega C. Aquí los convertimos. 4 ohm, 3J, estos son impedancias, menos 2J, 2 ohm y 4J. Otra vez, si no tenemos las ecuaciones de comportamiento, que luego a mí hay que ponerlas, porque no me las sé, de repente se me olvidan, y ahí estoy como que inventando. Si no, agarran su formulario y vean cómo calculamos el parámetro, ¿cómo se llama? H21. Entonces, aquí sí los invito a que tengan a la mano el formulario. Así que para calcular H21, voy a hacer uso de esta fórmula, que es una relación de corriente 2 entre corriente 1 cuando el voltaje 2 es igual a 0. Aquí ya inmediatamente identificamos que corriente en amperes entre amperes se van a eliminar, no va a tener unidades. Ahora, por otro lado, la estrategia denominador excita, numerador calculas y el voltaje 2 lo pones en corto. Entonces, caracteriza tu circuito. Pues bueno, la corriente 1 dijo que excita. Y ya saben que la corriente 1 va a la terminal de entrada. Esto ha sido muy repetitivo. No importa. Aquí está tu entrada. Ahora me dijo el prof que calculemos la corriente 2. Aquí está. La corriente 2. Perfecto. Pero, tengo que poner el voltaje 2. No se te olvide. Igual a 0. Entonces, en la terminal 2, recuerden, a la base 2, desprende el voltaje 2. Sopas. Ahí está el corto. Y aquí lo estoy indicando. ¿Qué observan? Que estos dos elementos son comunes a la terminal 2 y 2 base. Y los dos pelas se eliminan. Se eliminan por estar en paralelo. Por eso esta corriente 2 la acerco. La ven muy cerca. Como que la acerqué. Y entonces, una vez que ya pues caracterizas tu circuito, pones las corrientes, pones los voltajes, si son cortos, si son circuitos abiertos, ya. Lo que sigue es el análisis que sabes. Ya aquí corre por tu cuenta cómo plantearlo. Como lo planteo, prof. Y eso ya es otro cantar. Pero el mecanismo, jóvenes, excita, calcula, voltaje en corto, terminales abiertas, es el mismo en los 6 parámetros. Lo mismo. Chicos, le dejamos por el día de hoy aquí, ¿les parece? Y mañana continuamos con la explicación de este ejercicio y vemos una guía que les voy a ir ya dejando, ya para y ver una fecha de examen. Mañana platicamos sobre eso. No sé si tengan alguna pregunta o duda, jóvenes. No, profe. No, profe. No, profe. Ya los dormí, ¿verdad? Así. No. No, ¿cómo que? No sean mentirosos, ¿eh? Y hasta les digo, ¿dudas? Nadie me contesta. Y ya se durmieron. O ya se fueron a comer. Bueno, que tengan buen provecho. Buena tarde. Un buen día. Ay, salió el solecito bien padre. Cuídense mucho. Síganse cuidando mucho y nos vemos mañana. Mañana hablamos sobre una guía y sobre un posible fecha de examen. Bueno, no es que sea tentativa. Ya voy a proponer la fecha de examen.
¿vale? Para que se vayan preparando. Sí, profe. Sale, profe. Vale. Gracias. Está bien, profe, gracias. Gracias, profe. Buen provecho.